Tema 6. Estructura génica. Objetivos: alteración de la estructura génica, tipos de mutación, mutación puntual y mutación génica. Alteración de la estructura génica, mutación. Todos los organismos están sujetos a sufrir cambios en su ADN debido al metabolismo propio por efecto del medio ambiente, lo que los hace presentar variabilidad genética dentro de una misma especie. Esta variabilidad se debe en gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo que involucran mutaciones estables. Aun cuando los procesos de replicación del material genético son muy precisos, no son perfectos, por lo que pueden producirse errores que generan cambios. Una mutación es una variación espontánea o inducida del genoma, un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN, en nucleótidos o bien en la disposición del ADN en el genoma. Estos cambios o mutaciones se deben a alteraciones de la información genética. Las consecuencias dependen entonces del nivel de afectación, desde cambios en la secuencia nucleotídica, en los genes o en los productos génicos, hasta en los tipos celulares involucrados. Todos los seres vivos cuentan con un sistema de verificación y reparación de los procesos celulares. En el caso de la replicación del ADN, existen sistemas de reparación específicos y bien coordinados, pero en ocasiones las lesiones del ADN que escapan a esta verificación serán las causantes de ocasionar mutaciones. Por lo tanto, la efectividad de la lesión dependerá tanto de la tasa de división celular como de la eficiencia de los mecanismos de reparación contra el aumento en las lesiones al ADN. Cuando hablamos del genotipo, observamos que la constitución genética de un individuo está influenciada por el ADN, los intrones, los exones, la secuencia de control, el ADN repetitivo y otros elementos presentes en el núcleo. A su vez, una mutación puede ser positiva, otorgando beneficios al individuo, o negativa, perjudicándolo. En general, el genotipo de un individuo, dependiendo del ambiente en que viva o con el que interactúe, hace que el fenotipo se exprese de diferentes maneras. Incluso, si existe una importante alteración genética, el ambiente puede facilitar o dificultar la expresión de dicha alteración. Esto se reflejará en las características como peso, talla, color de piel, enzimas, inmunoglobulinas y proteínas en general, que son los productos finales de los genes. Existen otras alteraciones que se conocen como alteraciones epigenéticas, que no implican un cambio en la secuencia de bases como ocurre en una mutación, sino que son factores que modulan la expresión de un gen. Aunque el gen y su secuencia están presentes, algo puede evitar que se exprese de manera adecuada. Esto se conoce como epigenética y se puede observar, por ejemplo, en el cáncer. Esta influencia es la razón también por la cual, a pesar de tener la misma secuencia de bases, los gemelos monocigóticos pueden presentar diferencias en el fenotipo. Independientemente de si la alteración del ADN es causada por mutaciones positivas o negativas, estas se traducirán en cambios en una población o en un individuo a lo largo de la evolución. Se muta para adaptarse. Por ejemplo, la anemia falciforme es un trastorno estructural causado por una mutación genética que afecta la forma de los glóbulos rojos, haciéndolos tomar una forma de coma bajo condiciones de baja concentración de oxígeno. Este fenómeno se produce cuando una sola base en la secuencia del gen cambia, alterando el marco de lectura genética. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen anemia falciforme? Aquellos que son portadores de la enfermedad son resistentes al plasmodium, el parásito que causa la malaria. Esta mutación se produjo en regiones geográficas donde las personas vivían con el parásito, lo que permitió su supervivencia. Si una persona sin esta alteración genética viaja a esas áreas, sufrirá de malaria. En otras regiones donde la mutación no se dio, la enfermedad no está presente porque no hubo necesidad evolutiva de desarrollar resistencia al parásito. En definitiva, las mutaciones ocurren con mucha frecuencia y constituyen la base de muchas enfermedades genéticas y hereditarias. La mutación la podemos clasificar en tres aspectos importantes: por su morfología, por su funcionalidad y por su expresión. Según su morfología, puntuales: afectan una base por sustitución de otra base, par de bases complementarias. En primer lugar, tenemos las transiciones, que es cambio del mismo grupo purina por purina o pirimidina por pirimidina. Y en segundo lugar, las transversiones, que es cambio de diferente grupo pirimidina por purina. De extensión variable, que afectan más de una base. En este caso están presentes la deleción, la inserción y expansión de repeticiones de tripletes. Según su funcionalidad, las silenciosas, que no presentan efectos en el fenotipo. Hay cambios de bases en sitios no codificantes y cambios en sitios sin secuencias de control, en donde está presente parte media de intrones, satélites y minisatélites. Cambio de encuadre. Es el cambio en el marco de lectura de los tripletes, por inserción de una o dos bases o por pérdida de una o dos bases.
Cambio de encuadre, inserción. Es el cambio en el marco de lectura de los tripletes, inserción de una o dos bases, por ejemplo, inserción de la E. Cambio de encuadre, de elección. Es el cambio en el marco de lectura de los tripletes, por pérdida de una o dos bases, por ejemplo, de elección de la E. Sin sentido. Se interrumpe la síntesis proteínica. Es el cambio de una base en un triplete codificante que lo transforma en un triplete no codificante sin sentido. Cambio de sentido. Es limitado a un triplete y son las sustituciones. Luego están de elementos de control que afectan promotores, intensificadores y reguladores. Y luego la expansión de repeticiones de tripletes, que se refiere a la extensión de los tripletes. Según su expresión, pueden estar letales, que son incompatibles con la vida, subletales, que permite la vida pero con alteración funcional o estructural, condicionales, en donde el efecto de la mutación solo se observa en determinadas condiciones como medicamentosas, somáticas, que se afecta alguna estructura del organismo pero no son heredables, y gaméticas, que se altera la información genética de los gametos y sí se hereda. Es muy importante tener en cuenta que las mutaciones deben ser autorreproducibles en cada división celular. Para ser transmitida a la siguiente generación debe afectar la línea germinal, afectando las diferentes etapas del desarrollo de la línea germinal. Las mutaciones somáticas se producen por azar en un solo subconjunto de células de ciertos tejidos y dan lugar al mosaicismo somático, como el que puede apreciarse por ejemplo en muchos tipos de cáncer. Las mutaciones somáticas no pueden ser transmitidas a la siguiente generación. Las mutaciones espontáneas ocurren en condiciones ambientales normales, en donde hay padres sanos y tienen un hijo con alguna alteración. Y las mutaciones inducidas, que existe un agente mutágeno que acelera la tasa espontánea de mutación, con características físicas, químicas o biológicas que causan esta influencia. Factores implicados en la probabilidad de mutación de un gen. Está el tamaño del gen, que cuanto mayor sea la secuencia, mayor la probabilidad de mutación. El número y extensión de intrones, que mayor número de intrones o longitud de intrones, mayor probabilidad de mutación. Y el tipo de secuencia de bases, que es de dobletes o tripletes de bases repetidas. Niveles mutacionales o orígenes mutacionales. Las que afectan el número de cromosomas en las células son las mutaciones genómicas. Las que alteran la estructura de un cromosoma en concreto son las mutaciones cromosómicas. Y las que alteran los genes concretos son las mutaciones génicas. Las mutaciones genómicas son alteraciones del número de cromosomas intactos, denominadas aneuploidías, que se originan en los errores de segregación de los cromosomas durante la mitosis o la meiosis. Las mutaciones cromosómicas son cambios que implican una sola parte de un cromosoma, como las duplicaciones, las triplicaciones parciales, las deleciones, las inversiones, las traslocaciones, y que pueden ocurrir de manera espontánea o ser el resultado de una segregación anómala de un cromosoma traslocado durante la meiosis. Y por último, las mutaciones génicas son cambios en la secuencia del ADN de los genomas del núcleo o la mitocondria, que van desde una modificación tan pequeña como la de un solo nucleótido hasta cambios que pueden afectar a muchos millones de pares de bases. A manera ilustrativa está ese cuadro comparativo de mutaciones. Gracias.